además del fútbol, ¿a qué debemos darle más importancia? Jorge, al camino de la paz que hay en este momento entre Ucrania y Rusia por la intervención de los negociadores en Arabia Saudita. Hubo una reunión donde estaba el secretario de Estado Marco Rubio de los Estados Unidos y salió algo importante, y es la posibilidad como propuesta de Ucrania a Rusia, que se la deben estar transmitiendo los respectivos delegados para esa paz entre estos dos países, para que haya un cese al fuego de 30 días en principio. Uh-huh. Es la propuesta que Ucrania acepta y entrega para que Rusia la estudie, y luego dentro de esos 30 días se puede examinar para prorrogarlos o tener definitivamente un cese al fuego definitivo. ¿Usted le parece bien ese plazo? Es que me parece es como cortico. Sí se necesita, pero a veces es corto para el alcance que tiene, ¿no? Lo que creo, Jorge, es que peor es nada. O sea, claro. Si no teníamos nada pues sí, y se levantaron de una mesa, no hubo esa reunión que hubo en Casa Blanca que salió tan mal entre Zelensky y Trump, pues creo yo que este es un paso inicial para eso. El día de ayer hubo unos ataques muy fuertes a Rusia por parte de Ucrania con unos drones. Entre otras cosas estaban diciendo que Gran Bretaña era el que había apoyado ese ataque, sin, digamos, tener ninguna prueba. Era la especulación. Sí, soltaron eso ahí. Exacto. Y eran pues unos drones entrando a Rusia en esta guerra. Y de otra parte, el presidente Trump, con este gesto de Ucrania, acepta volver a reunirse con Zelensky para abrir de nuevo la negociación de las tierras raras que quiere tener Estados Unidos de Ucrania. Lo que veo, Jorge Alfredo, y por eso pongo las dos palabras, el camino hacia la paz, o las tres palabras, camino hacia la paz de Ucrania, este es un paso para ver si pueden definitivamente resolver ese conflicto que ya lleva varios años y una cantidad de muertos en esa zona del mundo, Jorge Alfredo. Don Álvaro Forero, ¿a qué le debemos dar más importancia por estos días? Pues al tema de los subsidios que tocaron ayer en la reunión del Consejo de Ministros el presidente Petro y el compañero Bolívar, como le dijo. Compañero Bolívar. Pero ahí hubo una discusión del presidente, pero en términos ideológicos, que es válida, diciendo que los subsidios focalizados son neoliberales, que lo correcto en una sociedad es que se trate de derechos universales, que la gente no espera que lo focalice el Estado, sino que sea un derecho automático. Eso suena a una teoría distante, pero aplicada es válida. En Colombia hubo una discusión de muchos años sobre si la salud era un derecho o no. Finalmente, cuando era ministro Alejandro Gaviria, la única reforma a la salud que pasó fue la que establecía eso, el derecho de los colombianos a la salud, y eso no implicaba necesariamente que se gastara sin límites. Pero el tema es importante porque en Colombia vale mucha plata, más de 10 billones los subsidios sociales. Es plata, sí señor. Y subsidios son el hueco de la gasolina, por ejemplo, que heredó este gobierno, ha ido pagando, subiendo los precios de la gasolina, un subsidio que valía 40 billones. El otro subsidio grande era el de las pensiones altas que se frenó parcialmente en buena parte en la reforma pensional. Pero esa discusión hay que tenerla, pero se evita mucho porque los subsidios son muy favorables políticamente para quien los pone, pero políticamente muy impopulares para quien los levanta. Y hay que ir haciendo cambios. En entrevista en Mañanas Blue, Gustavo Bolívar decía los cambios que están haciendo, y está bien, porque los subsidios se pueden volver trampas de pobreza. Y eso está bien. A principios de siglo el Banco Mundial le recomendó a los países como Colombia y en desarrollo que lo hiciera. Brasil fue el primero, con Bolsa Familia, y eso lo que ayudó fue a subir los números de no pobreza de los países. Pero eso es un poquito maquillaje, porque que la gente tenga apenas para comer y quede atrapada en esos subsidios para siempre y no se incorpore a la economía, pues no es lo mejor. Entonces esa discusión es válida, hay que tenerla. El presidente la hizo muy ideológica, hay que aterrizarla a lo práctico, pero es necesaria. Puso un ejemplo hoy el doctor Bolívar, que cuando querían contratar una señora para que ayudara en el hogar, la señora pedía que no le pagaran prestaciones porque la sacaban del Sisbén. Y decía él que eso que está mencionando Álvaro,
pues es una trampa porque la gente no quiere salir. Claro, no quiere salir. No quiere salir, sino quedarse ahí, claro. en el Sisbén. Ese fue un ejemplo, me pareció a mí muy apropiado. A usted lo contratan en uno de estos servicios, como dice Pedro, y el ejemplo de Gustavo Bolívar es clarísimo, y entonces salga usted del Sisbén porque queda cotizando por el otro lado. Y la gente dice, yo no me salgo del Sisbén. Lo que dice Álvaro le están haciendo un favor a largo los subsidios plazo se deben dirigir a los que son. A permitirle a la gente volverse económicamente útil, viable, a asociarse, a montar negocios, a incorporarse a los empleos formales. Pero increíblemente hace lo contrario, hace que la gente se queda en la pobreza atrapada. Ay, ay, ay. Silvia Patiño, ¿a qué debemos darle más importancia por estos días? A los 9 días que lleva el paro arrocero, con bloqueos en al menos 10 departamentos del país, Jorge y oyentes. Los arroceros están pidiéndole ayuda al gobierno para solucionar la crisis en el sector. Piden además medidas para aliviar las deudas y protegerlos de las importaciones que dicen los tienen al borde de la quiebra. Hasta ahora no hay una solución a la vista, las pérdidas son millonarias en varios sectores por cuenta de los bloqueos, del sector turístico, por supuesto, el sector del transporte, Jorge Alfredo, y las terminales de transporte también se han visto gravemente afectadas por cuenta de todos los bloqueos que se están registrando. Como le digo, en 10 departamentos del país, tal vez los más afectados, el Tolima y el departamento del Huila en el sur de Colombia. Pero estamos atentos no solamente a las reuniones, sino a una solución de parte del gobierno del presidente Gustavo Petro. A esto sí que hay que darle más importancia, Jorge. Ayer el presidente Petro, en el famoso Consejo de Ministros, se limitó a atacar a los grandes empresarios del arroz, como siempre, pero de propuestas y de soluciones absolutamente nada. Y eso es lo que necesitan los productores de arroz en este momento. Dejar a un lado tanto discurso, dejar a un lado tanto odio hacia los empresarios, hacia quienes generan empleo y empresa en este país, y más bien resolver el problema. Ante tantos lugares, momentos y noticias,